La civilización cristiana es la única civilización. Por Michael H. Warren Jr. Traducido al español por Luis Felipe Reyes de los Reyes. Relatado por Nicolás Camilo Cruz Avendaño. La civilización cristiana es la única civilización. El corazón del argumento. En términos del uno y de los muchos, todas las diferentes visiones pueden ser reducidas a solo dos posibilidades. O bien la unidad y la diversidad están eternamente relacionadas unas con otras, o bien existen originalmente separadas unas de otras. En cuanto a la segunda opción, hay tres posibilidades. Primero, solo existe una diversidad abstracta originalmente. Segundo, solo existe una unidad abstracta originalmente. O tercero, tanto la diversidad abstracta como la unidad abstracta originalmente existen solo para luego relacionarse positivamente, sintetizarse entre sí. Pero independientemente de cuál de estas tres últimas opciones uno elija, solo hay dos cosmovisiones básicas. Primero, la cosmovisión cristiana que afirma un universal eterno y concreto, Dios. Y segundo, la cosmovisión no cristiana, que lo niega. Y de ese modo afirma la unidad y la diversidad originalmente existen abstraídas una de otra como el determinante final del mundo. Entonces, ¿cuál es la opinión verdadera? El problema con el punto de vista de uno y muchos abstractos es que ni el uno abstracto ni los muchos abstractos pueden ser objeto de conocimiento, y el uno y los muchos abstractos no pueden relacionarse positivamente entre sí para convertirse en objetos de conocimiento porque cada uno excluye al otro por hipótesis. Tratar de sumar un espacio en blanco, unidad abstracta, al caos, diversidad abstracta, para crear conocimiento y un mundo inteligible es como tratar de sumar dos ceros para producir un número positivo. Lo racional no puede derivarse de lo totalmente irracional. Es tan inútil como tratar de enhebrar un número infinito de perlas que no tiene agujeros, diversidad abstracta, en una cuerda infinita que no tiene extremos que puedan ser encontrados, unidad abstracta. La prueba de la existencia de Dios es que la existencia de Dios es necesaria para la posibilidad misma de la racionalidad. La evidencia ineludible de la existencia de Dios se encuentra en cada hecho de la experiencia y en cada declaración pronunciada por el hombre. Sin Dios, la predicación es imposible. Con respecto a cualquier cosa del universo, ya sean los árboles del jardín o los ángeles del cielo. Si todo es uno, entonces todas las propiedades podrían ser atribuidas a todos los objetos. Eso llevaría a contradicciones irresolubles. Sería tan cierto que un objeto es negro como blanco, al mismo tiempo y con el mismo sentido. Cualquier distinción no tendría sentido. Hegel criticó este punto de vista, que todo es uno, como una noche en la que, como decimos, todas las vacas son negras, que es la misma ingenuidad del vacío de conocimiento. 2 más 2 no equivaldrían a 4. Todo sería igual a 1. Todo quedaría en blanco. Por otra parte, si la diversidad fuera lo último, no se podrían atribuir propiedades a los objetos porque no habría relación entre dos hechos cualesquiera. Ni siquiera habría una relación entre la mente humana y cualquier otro hecho. Es claro que sobre bases pragmáticas y sobre bases antiteístas en general no puede haber ninguna relación objeto-objeto. Es decir, no puede haber ninguna filosofía de la naturaleza, de modo que las ciencias se vuelvan imposibles, y ninguna filosofía de la historia, de modo que el pasado no pueda ser puesto en relación con el presente ni el futuro con el presente. Entonces no puede haber una relación sujeto-objeto, de tal manera que, aunque fuera concebible que existiera tal cosa como la naturaleza y la historia, yo estaría condenado a la ignorancia de la misma. En tercer lugar, no puede haber una relación sujeto-sujeto, de modo que incluso si existiera algo como la naturaleza y la historia, incluso si supiera de ello, nunca podría hablar con nadie más al respecto. Habría confusión babilónica. Si el pasado, el presente y el futuro no pudieran relacionarse entre sí, ni siquiera habría unidad del sujeto, la persona individual, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ninguna persona podría confiar en la memoria. No habría comunicación dentro de la persona. Este sería un mundo de puro caos. Incluso, hacer la afirmación Dios no existe sería imposible si Dios no existiera. No se puede decir nada sobre el caos, la pluralidad abstracta,
Sin ningún orden para el mundo, las palabras nunca tendrían un significado consistente. Esto es X equivaldría a esto no es X. Dios no existe equivaldría a Dios sí existe. Las palabras Dios, no existe y existe sufrirían la misma posibilidad de convertirse en sus opuestos o en cualquier otra cosa. Tampoco habría relación entre ninguna de las palabras. Decir que Dios no existe es hacer una reivindicación negativa universal, pero sobre la base de una pluralidad que excluye toda unidad. Las reivindicaciones universales no son posibles. Por otro lado, sobre la base de una unidad abstracta, como último, ninguna palabra tendría contenido. Una vez más, es equivaldría a no es. Todo estaría en blanco. Dios, como universal concreto, debe existir para que la afirmación Dios no existe sea inteligible. El antiteísmo presupone el teísmo. Como producto finito de un mundo cambiante, el hombre mismo está en constante cambio. Desde este punto de vista, el hombre no tiene ninguna base para el conocimiento del universal que le permita predicar esto es verdad sobre cualquier cosa. Como explica Van Til, si el hombre se convierte en el punto de referencia final en la predicación, el conocimiento no puede ponerse en marcha. Y si pudiera ponerse en marcha, no podría avanzar. Es decir, en todas las formas no cristianas de epistemología existe en primer lugar la idea de que para ser entendido un hecho debe ser entendido exhaustivamente, debe ser reducible a una parte de un sistema de lógica temporal. Pero el hombre mismo y los hechos de su experiencia están sujetos a cambios. ¿Cómo va a encontrar dentro de sí mismo un punto de descanso a priori? Él mismo está en movimiento. Todo esfuerzo del hombre por encontrar un punto que pueda comprender exhaustivamente, ya sea en el mundo de los hechos sobre él o en el mundo de la experiencia interior, está condenado al fracaso. Si no lo hacemos con Calvino, presuponemos que el Dios autocontenido está detrás del autoconsistente de la mente consciente del hombre. Estamos condenados a perdernos en un flujo sin fin y sin fondo. Pero dado que el hombre podía comenzar el camino hacia el aprendizaje por experiencia sobre una base no cristiana, no podía añadir nada nuevo a lo que ya conocía. No habría nada nuevo. Si se supiera, ya no sería nuevo. Mientras fuera nuevo, sería desconocido. Por lo tanto, el viejo dilema de que cualquiera de los hombres debe saberlo todo y por ello no necesita hacer preguntas o no sabe nada y por lo tanto no pueden hacer preguntas, permanece sin resolver excepto sobre la base de la fe reformada. Suponiendo al Dios de la autoafirmación eterna, el hombre puede emprender el camino del aprendizaje, porque conoce a Dios cuando aparece por primera vez en escena. Él tiene conocimiento de sí mismo por lo que realmente es. También puede añadir a su conocimiento, ya que los nuevos hechos que aprende ya son conocidos y no son nuevos para Dios. Por lo tanto, se relacionan con lo que el hombre ya sabe con verdadera coherencia. Si se conociera algún hecho, si se atribuyera el hecho de la afirmación absoluta, esto es cierto, ya no formaría parte del flujo sino de la unidad abstracta de la lógica atemporal, en cuyo caso el hecho sería atemporal, no nuevo, y ya no sería un hecho individual, sino un hecho abstracto universal. La individualidad abstracta sería sacrificada a la unidad abstracta, como dijo Goethe. Cuando el individuo habla, por desgracia, ya no es el individuo el que habla. Y más precisamente, tal hecho hizo parte de una lógica atemporal que ni siquiera podía ser conocida entonces porque sería un concepto completamente vacío. Para que hayan hechos inteligibles, los detalles de la experiencia deben estar originalmente relacionados con un sistema exhaustivo de lógica. Debe estar la mente absoluta de Dios detrás de la mente del hombre y del mundo. Los conceptos universales en la mente de Dios deben estar eterna y exhaustivamente relacionados con todos los detalles de la historia. Sin Dios, explicar la racionalidad humana se vuelve tan inútil como el hombre hecho de agua en un mar infinito de agua tratando de escapar del agua en una escalera de agua. Comenzando con el hombre como producto de las particularidades que existen en la abstracción de la unidad racional, la lógica nunca podría ser aplicada por el hombre al mundo. Si usted tiene un mar sin fondo de azar, y si usted como individuo no es más que un poco de azar, por casualidad distinguido de otros bits de azar, y si la ley de la contradicción ha crecido por casualidad dentro de usted, la imposición de esta ley sobre su medio ambiente es, dado que podría tener lugar perfectamente, una actividad inútil.
Dios es el eslabón perdido entre el objeto y el sujeto del conocimiento, la cosa conocida, el objeto, y el conocedor, el sujeto. Los filósofos que han intentado fundamentar la objetividad en los hechos empíricos, excluyendo cualquier interpretación racional, se han perdido en un caos sin sentido de detalles no relacionados. Los filósofos que han intentado basar la objetividad en leyes de lógica inmutables para evitar el flujo indomable de la experiencia han perdido toda conexión con el mundo empírico y se han quedado con un vacío atemporal. Los mejores han reconocido la necesidad de ambos de dar cuenta del conocimiento, pero no pueden unirlos porque comienzan con ellos en abstracción el uno del otro. La visión cristiana del Dios universal concreto es la única manera de dar tanto al objeto como al sujeto un papel constructivo en el conocimiento humano, y en consecuencia, la única manera de que haya conocimiento humano. El conocimiento de la experiencia humana y la mente humana pueden tener un contacto fecundo porque ambos tienen su origen en Dios, en quien los hechos y los conceptos están exhaustivamente ligados desde toda la eternidad. En resumen, el argumento trascendental por la existencia de Dios es el siguiente. A1. O la unidad y la diversidad están relacionadas desde toda la eternidad o no están relacionadas originalmente. A2. Si no, ya sea primero, la unidad abstracta es lo último, 2, la diversidad abstracta es lo último, o 3, ambos son lo último en abstracción original, el uno del otro. B. La predicación es la aplicación de atributos a objetos. C1. La predicación es lógicamente consistente con que la unidad y la diversidad están eternamente relacionadas, es decir, toda predicación está eternamente determinada. C2. La predicación es lógicamente inconsistente con la unidad como última porque todos los atributos serían atributos de todos los objetos, incluso los atributos que son inconsistentes entre sí. C3. La predicación es lógicamente inconsistente con la diversidad como última porque sin unidad ningún atributo podría aplicarse a ningún objeto. C4. La predicación es lógicamente inconsistente con la unidad y diversidad en la abstracción original porque la unidad abstracta excluye toda diversidad y la diversidad abstracta excluye toda unidad y cada una de ellas es lógicamente inconsistente con la predicación de los C2 y C3. D. La unidad y la diversidad que se relacionan desde toda la eternidad describen al Dios de la Biblia, por la interpretación calvinista, que han determinado la relación de todos los objetos con todos los atributos desde toda la eternidad. E. De C y D, la existencia del Dios de la Biblia es necesaria para la posibilidad de la predicación. Cristo contra Kant. Kant reconoció que abstraído el uno del otro, el uno y el muchos no pueden ser objetos de conocimiento en su famosa afirmación de que conceptos sin percepciones están vacíos y percepciones sin conceptos son ciegos. Percepciones es la diversidad abstracta que surge de la percepción de los sentidos. Pero creyó erróneamente que las dos abstracciones podrían ser combinadas por la mente humana autónoma para crear el mundo inteligible. Como muchos han reconocido, por lo menos, el punto de vista de Kant resulta un solipsismo, que eres la única persona que puede saber que existe. Y se autorrefuta en el sentido de que requiere que Kant haga afirmaciones de conocimiento sobre el reino noumenal, reino de la abstracción pura, el cual, según el propio punto de vista de Kant, no puede ser un objeto de conocimiento. Pero el problema básico, como se ha señalado anteriormente, es que como un abstracto y muchos abstractos se excluyen por hipótesis, no pueden relacionarse entre sí excepto en términos de una colisión frontal. La visión cristiana puede ser entendida como una imagen espejo de la revolución copérnica de Kant que colocó a la mente humana en el centro del universo como la fuente autónoma y original de conocimiento. El Dios autónomo, más que el hombre autónomo, es colocado en el centro del universo como la fuente original de conocimiento. La visión cristiana es solipsista en el sentido de que no hay otra mente autónoma excepto la de Dios. Todas las demás mentes existen debido a su creación ex nihilo y por existencia y funcionamiento. Desde el punto de vista cristiano, el uno y los muchos están internamente relacionados en la mente de Dios, por parte de Dios, mientras que desde el punto de vista de Kant, la mente humana crea conocimiento a partir de la materia prima, es decir, irracional, de la unidad y pluralidad abstractas. Desde el punto de vista cristiano, la mente humana es receptivamente reconstructiva del conocimiento original de Dios.
Los humanos deben pensar los pensamientos de Dios después de él, aplicando su palabra absoluta a situaciones particulares. Desde el punto de vista de Kant, la mente humana es originalmente constructiva del conocimiento, tratando de crear un mundo racional a partir del infinito mar de irracionalismo desde el cual ha sido generado. Que la mente de Dios es la única mente autónoma y el mundo de Dios el único mundo, sin embargo, supera el problema del solipsismo. Dios puede comunicarse con el hombre porque el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. La mente del hombre es creada para poder recibir comunicación, revelación de Dios. Los humanos pueden comunicarse entre sí porque tienen un creador común. Los seres humanos pueden adquirir conocimiento de los hechos del mundo exterior como lo son verdaderamente los hechos, en sí mismos, porque los hechos son la creación de una mente absolutamente racional, en cuya imagen el hombre es creado. Los hechos del mundo y la mente del hombre se ajustan entre sí. ¿Por qué usted debe ser cristiano? O la guerra de la ciencia con la ateología. Un ejemplo del irracionalismo al que conduce una filosofía basada en la particularidad abstracta es el empirismo de David Hume. Hume es ampliamente conocido por sus argumentos contra el cristianismo, y su enfoque empírico del conocimiento es el punto de vista recibido entre los ateos modernos. Pero también hay que atribuirle a Hume el mérito de demostrar lo absurdo del ateísmo, o al menos un ateísmo que comienza con la particularidad abstracta de la experiencia como fuente última del conocimiento. Hume señaló que, basándose únicamente en la experiencia, no puede decirse que exista nada más que el momento discreto. El hecho de que existan relaciones de causa y efecto entre varias percepciones no puede ser conocido por la experiencia. Cualquier necesidad que pueda conectar varias percepciones no es en sí misma una percepción. Conceptos abstractos como la ley, la lógica y la identidad son aplicados por la mente humana a las percepciones, pero ellos mismos no son percepciones. Todos ellos implican continuidad en el tiempo, pero la experiencia desnuda no nos da nada más que el momento discreto. O dicho de otra manera, puesto que no tenemos experiencia del futuro, la experiencia misma no proporciona ninguna base para creer que el futuro será algo como el pasado. Hume recurrió a la costumbre y al hábito como explicación de nuestra creencia en la regularidad de la naturaleza, pero la costumbre y el hábito por sí mismos presuponen continuidad en el tiempo, y la experiencia discreta no puede proporcionar una base para la continuidad en el tiempo. El conocimiento del yo es socavado porque presumiblemente el yo es una cosa que persiste a través de grandes periodos de tiempo, pero no hay una sola percepción que dure tanto como se supone que el yo debe hacerlo. En consecuencia, el empirismo naturalista no solo socava el conocimiento del futuro, sino que socava el conocimiento del pasado. El conocimiento del pasado depende de la continuidad de la memoria y de la identidad personal. Pero puesto que los momentos discretos de la experiencia sensorial no proporcionan una base para la continuidad en el tiempo, el conocimiento del pasado, incluyendo la propia existencia pasada, es inconsistente con la afirmación de que todo el conocimiento es a través de la experiencia sensorial. El ateísmo de Hume se reduce al absurdo. Sobre la base de él no puede tener conocimiento ni del mundo exterior ni de sí mismo, ni del pasado ni del futuro. Su visión del conocimiento no permite las leyes de la naturaleza, la confirmación de teorías prediciendo eventos futuros o la repetibilidad de experimentos. Aunque los puntos de vista de Hume son comunes entre los ateos modernos, no proporcionan una base para la racionalidad humana, la ciencia o el avance de la civilización. El resultado de su filosofía fue la desesperación, la ignorancia y la oscuridad más profunda, no la iluminación intelectual. Hume se lamentó. ¿Dónde estoy o qué? ¿De qué causas derivo mi existencia y a qué condición debo regresar? ¿A quién debo cortejar y a qué ira debo temer? ¿Qué seres me rodean? ¿Y sobre quién tengo alguna influencia o quién tiene alguna influencia sobre mí? Estoy confundido con todas estas preguntas y comienzo a imaginarme en la condición más deplorable imaginable, invadido con la oscuridad más profunda y completamente privado del uso de cada miembro y facultad. Kant trató de salvar a la ciencia del escepticismo de Hume, pero los filósofos reconocen ampliamente su fracaso, como se explicó anteriormente. Los ateos no tienen derecho por principio a ser los guardianes de la ciencia. El famoso ateo Bertrand Russell escribió: la aplicación de las leyes, unidad, a los hechos, diversidad, solo es posible en el supuesto de que existe el Dios universal concreto. La ciencia cristiano-teísta es la única ciencia posible.
El trato del tonto intelectual con el diablo. Los ateos piensan que han llegado a un acuerdo con los creyentes religiosos. Ellos han dicho, adelante, tengan el cielo y la tierra, la otra vida, lo que sea que uno pueda saber sobre estas cosas. Tomaremos la tierra, la ciencia y los reinos de este mundo. Cualquier religión que haga tal trato no es verdaderamente cristiandad. En realidad, los racionalistas ateos han llegado a un acuerdo con los irracionalistas ateos, aunque estos últimos pueden llamarse cristianos y usar terminología cristiana. Pero al rechazar el reino de Dios, el reino de un Dios absolutamente racional, los ateos han perdido el cielo y la tierra, la fe y la ciencia. Dios posee todo lo que existe. El Padre dio a Cristo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. En gran parte antes del juicio final. Romanos 11, 12 y 15. Y completamente después de él. Apocalipsis 21. Al tratar de explicar el mundo sin Dios, los ateos, aunque profesaban ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1:22. Cuanto más se llamaban a sí mismos filósofos, más estúpidos se volvían. Y como observa el apóstol Pablo en otra parte, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el teólogo de esta época? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? 1 Corintios 1:20. El ateísmo fue bien discreto por el personaje de Shakespeare, Macbeth, cuando dice que la vida no es más que un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia que no significa nada. El ateísmo se reduce al absurdo. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. El ateísmo no puede explicar el conocimiento de nada, ni en el cielo ni en la tierra. Dios gobierna sobre todo. Al llegar a ser cristiano, uno no da un salto ciego más allá de la razón. La salvación no es solo un boleto al cielo, no se trata simplemente de una transformación moral, es la liberación de la ignorancia y de las tinieblas, de la inutilidad de su mente oscurecida en su entendimiento, excluida de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ella. Efesios 4:17-18. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 1:7. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Colosenses 2:3. Para escapar del irracionalismo, para escapar de la oscuridad, para escapar del ateísmo, debes orar por misericordia de la luz del mundo, y tu mente será renovada para el conocimiento. La irresoluble tensión dialéctica racionalista y racionalista. Viendo el mundo en términos de unidad y pluralidad, siendo abstraído el uno del otro, el ateo está atrapado en una irresoluble tensión dialéctica entre racionalismo e irracionalismo. En términos de sus últimas creencias sobre el uno y los muchos, las descripciones ateas del mundo en cada afirmación que pronuncia no pueden ser sino categóricamente contradictorias en sus propias premisas. La predicción y el conocimiento requieren tanto del uno como de los muchos, pero puesto que los puntos de vista ateístas son abstractos entre sí, debe ser racionalista, apelando a la ley abstracta, e irracionalista, apelando a particulares abstractos y aislados, al mismo tiempo. El irracionalista debe ser racionalista porque nada se puede decir de una realidad puramente indeterminada, y el racionalista debe ser un irracionalista porque nada se puede decir de una unidad atemporal y en blanco. Van Til explica: los sofistas son tan capaces de refutar a Platón como Platón lo es de refutar a los sofistas. Para la ley suprema de Platón, su universalidad absoluta es una forma de puramente vacía. Si hay que decir algo al respecto, hay que hacerlo haciendo que esta forma sea correlativa a la idea de la pura contingencia. Si Platón habla, se vuelve relativista. Entonces ha tomado la contingencia pura en su absoluto puro. Él, así como el sofista, debe, si es que habla, contradecirse a sí mismo en cada palabra que habla, para hacer una apariencia de justificación para su predicación sobre cualquier tema. El sofista y el platonista deben tomar los lavados del otro. La forma pura y la materia pura o la contingencia pura son correlativas entre sí, pero en cuanto a la prioridad lógica, tampoco puede hacer las paces con la ley de la contradicción, ni puede ofrecer una base positiva en la que se pueda basar la ley de la contradicción. Solo si la posición cristiana, con sus enseñanzas del Dios Trino como creador y redentor de los hombres, es el punto de partida, se puede hablar sin contradicciones. Solo en el cristianismo se responde al escepticismo. Cuando el ateo habla directamente de los últimos asuntos, la contradicción en la base de su pensamiento se hace evidente. Como irracionalista, enfatizando los muchos, el ateo afirmará que no podemos saber nada acerca de la realidad última.
Pero incluso en esa declaración, el ateo confirma en la forma más exacta de racionalismo porque está haciendo una afirmación universal y negativa acerca de la naturaleza de la realidad última, que es incognoscible y que el cristianismo no puede ser verdadero. Se le conoce por decir, los cristianos se equivocan porque nadie conoce la verdad última. Está haciendo una declaración absoluta de que no hay absolutos. Como racionalista, el ateo hará la afirmación absoluta y universal de que la Biblia ha probado ser errónea por la ciencia, supuestamente la fuente de todo el conocimiento humano genuino. Y luego, como irracionalista, dirá que debido a que la ciencia se basa en una reunión fragmentaria de experiencias finitas, los humanos nunca pueden conocer los absolutos. El ateo puede tratar de sortear esta contradicción diciendo que la ciencia prueba que la Biblia probablemente no es verdadera, pero no se da cuenta que la probabilidad depende de una afirmación universal que limita el número de posibilidades. Podemos calcular la probabilidad de que un cierto número sea tirado con los dados solo porque no vivimos en un mundo de caos, en el que los puntos pueden aparecer, desaparecer o convertirse en algo más que puntos con cada tirada. Por un lado, el ateo dirá que es un científico de mente abierta y que todo puede suceder en la naturaleza, pero luego dirá que la naturaleza opera de acuerdo a leyes irrompibles para que la intervención sobrenatural en la naturaleza nunca pueda suceder. Del mismo modo, el ateo cree que tiene libre albedrío, pero también cree que la naturaleza en la que está totalmente inmerso se comporta de acuerdo a las leyes inquebrantables. Pero como esta libertad es una ausencia de orden, una contingencia pura, y no se puede decir nada sobre la contingencia pura, el ateo es libre solo en la medida en que no tiene conocimiento de su libertad, y en la medida en que el ateo se conoce a sí mismo, no puede ser libre. En defensa de la libertad, el ateo denunciará a los absolutos morales y a las personas sentenciosas que se dirigen a ellos, sin reconocer que el pronunciamiento "no juzgues" es en sí mismo un mandato moral absoluto y una condena a los que juzgan. En un momento, el ateo está denunciando el juzgamentalismo y al momento siguiente condenando a capitalistas y asesinos de una especie rara de pescados del chupón con palabras del juicio ético tan absoluto como esos entregados por Moisés en el monte Sinaí. La tensión racionalista y racionalista del ateísmo da lugar a la farsa perpetua de los ateos en los campus universitarios, quienes en pro de la causa de la diversidad y la investigación abierta intentan silenciar e inventar un nuevo código de absolutos morales conocidos como corrección política. La tensión dialéctica racionalista y racionalista del ateísmo es la madre de todas las contradicciones porque socava la posibilidad misma de la lógica. Dado que la lógica es ininteligible, excepto en la asunción de la verdad del cristianismo, incluso para identificar que el ateísmo es contradictorio en sus propias premisas se requiere presuponer la verdad del cristianismo. El ateísmo presupone el teísmo. Como criaturas finitas, inevitablemente nos enfrentamos a contradicciones que son meramente aparentes en lugar de reales, pero que no podemos resolver debido a nuestro conocimiento limitado, tal como la luz que tiene las propiedades tanto de una onda como de una partícula, y Dios siendo un ser en tres personas. Podemos vivir con estas contradicciones. No socavan la posibilidad de la racionalidad porque asumimos que no hay contradicción última. Los misterios son simplemente el producto de nuestro limitado conocimiento. El cristiano puede vivir con contradicciones aparentes porque hay un Dios absolutamente racional en quien es posible resolver problemas lógicos que exceden las habilidades de las mentes finitas. La tensión racionalista y racionalista del ateísmo socava la posibilidad de la racionalidad porque, por hipótesis, no hay una mente absoluta en la que los problemas lógicos puedan encontrar su solución. Consecuentemente, aunque el incrédulo a menudo hace juicios ad hominem sobre la hipocresía de los cristianos, es el incrédulo quien se enfrenta a llano en todos sus caminos psicológica, epistemológica y moralmente. La hipocresía de los no cristianos aquí no es una cuestión de no conformarse a su filosofía profesada, sino una cuestión de conformarse a ella, porque la contradicción lógica es inherente a su filosofía. El ateo hace audazmente la afirmación universal de que Dios no existe. El agnóstico trata de ser más modesto diciendo que Dios probablemente no existe, o que no podemos saber si Dios existe. Pero el agnóstico sigue entrando a hurtadillas en los universales. Lo universal que vivimos en un universo ordenado que permite el cálculo de probabilidades o lo universal más flagrante que no podemos saber si Dios existe. Segundo, cualquiera de los cuales implica la pretensión universal de que cierto tipo de Dios no existe, un Dios que es ineludiblemente conocido a través de cada hecho de la creación,
tanto en el mundo observable como en la propia conciencia de cada persona, es decir, el Dios cristiano. Van Til explica las contradicciones ocultas inherentes al pensamiento agnóstico. El agnosticismo es, en primer lugar, psicológicamente contradictorio con sus propias suposiciones. El agnosticismo quiere sostener que es razonable abstenerse de especulaciones epistemológicas exhaustivas porque no pueden conducir a nada. Pero para asumir esta actitud, el agnosticismo mismo ha hecho la afirmación intelectual más tremenda que se podría hacer sobre las cosas últimas. En segundo lugar, el agnosticismo es epistemológicamente contradictorio con sus propias suposiciones porque su pretensión de no hacer ninguna afirmación sobre la realidad última se basa en una afirmación más completa sobre la realidad última. La alternativa no es entre decir algo sobre la realidad última o no decir nada sobre ella, sino que la alternativa es más bien decir una cosa sobre ella u otra. Cada ser humano, de hecho, dice algo sobre la realidad última. Debe notarse que aquellos que afirman no decir nada acerca de la realidad última no solo dicen algo acerca de ella, también como todos los demás, sino que han asumido por sí mismos la responsabilidad de decir algo definitivo acerca de la realidad última. Ellos han asumido la responsabilidad de excluir a Dios. Hemos visto otra vez que un Dios que ha de venir después no es Dios en absoluto, es decir, un Dios que no es soberano sobre toda la existencia. El agnosticismo no puede decir que esté abierto a la cuestión de la naturaleza de la realidad última. Es absolutamente cerrado de mente sobre el tema. Tiene una opinión de que no puede, a menos que se niegue su propia suposición, cambiar por otra. Ha comenzado con la asunción de la inexistencia de Dios y debe terminar con ella. Su llamada actitud de mente abierta es, por lo tanto, una actitud cerrada. El agnóstico debe tener una mente abierta y una mente cerrada al mismo tiempo. Y esto no es solo una autocontradicción psicológica, sino una autocontradicción epistemológica. Esto equivale a afirmación y negación al mismo tiempo. En consecuencia, se anulan unos a otros si hay poder de cancelación en ellos. A propósito, podemos señalar que, además de ser psicológica y epistemológicamente contradictorio, el agnóstico es moralmente contradictorio. Su argumento era que él es más humilde y por esa razón no está dispuesto a pretender saber nada sobre los asuntos últimos. Sin embargo, por implicación ha hecho una declaración universal sobre la realidad. Por lo tanto, no solo dice saber tanto como el teísta sabe, sino que dice saber mucho más. Más que eso, no solo afirman saber mucho más que el teísta, sino que afirman saber más que el Dios del teísta. Él apuesta audazmente a la posibilidad desnuda por encima del Dios del teísta y está muy dispuesto a probar las consecuencias de su acción. Es así que la arrogancia de la que tanto hablaban los griegos y sobre la que invocaban la ira de los dioses aparece vestida de nuevo y aparentemente inocente. La cosmovisión cristiana no se enfrenta a las tensiones dialécticas del ateísmo porque rechaza la abstracción del uno de los muchos. La cosmovisión cristiana admite el misterio, pero solo para el hombre, no para Dios. A la mente humana finita no se le da la tarea imposible de ser el juez último de la verdad mientras está rodeada por el misterio último. Así, mientras que el ateo debe decir yo sé y yo no sé, al mismo tiempo el cristiano puede decir yo sé en la medida en que mi pensamiento refleja el pensamiento de Dios y yo no sé en la medida en que mi pensamiento no refleja el pensamiento de Dios. El argumento trascendental y los argumentos tradicionales. Este argumento trascendental de la existencia de Dios que he definido aquí no debe confundirse con los argumentos cosmológicos, teleológicos y ontológicos tradicionales. Los fracasos y críticas de esos argumentos, retroceso infinito, etc., no tienen relevancia para el argumento trascendental. Sin embargo, el argumento trascendental es una explicación para ser y movimiento, como dice Constrand. Es una especie de argumento cosmológico, teleológico y ontológico todo en uno. Van Til explica. Dios ha continuado revelándose a sí mismo en la naturaleza aún después de la entrada del pecado. Por lo tanto, los hombres deberían conocerlo. Los hombres deben razonar analógicamente de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Los hombres deben, por lo tanto, usar el argumento cosmológico analógicamente para concluir así que Dios es el creador de este universo. Los hombres deben darse cuenta de que la naturaleza no puede existir como algo independiente. Deben sentir que si algo inteligible debe decidirse acerca de la naturaleza, debe ser en relación con el sistema absoluto de la verdad que es Dios. Por lo tanto, pueden ver de inmediato a la naturaleza como la creación de Dios. Los hombres también deben usar el argumento ontológico analógicamente. Los hombres deben darse cuenta de que la palabra ser
no puede aplicarse inteligiblemente a nada a menos que se aplique a Dios sin limitaciones. No deben, como se suele hacer en el caso del argumento ontológico, asumir primero que la palabra ser puede ser inteligiblemente aplicada a este universo para luego concluir que también debe ser aplicada de manera ilimitada a un ser aún más elevado que nosotros o que este mundo. Los mejores teólogos de la Iglesia han sentido constantemente el hecho de que el argumento teísta no debe ser usado unívocamente. Los mejores teólogos de la Iglesia han sentido constantemente el hecho de que el argumento teísta no debe ser usado unívocamente. Han sentido algo del hecho de que todos los argumentos teístas deben ser realmente tomados en conjunto y reducidos al único argumento de la posibilidad de la predicación humana. La predicación humana inteligible sobre cualquier cosa con respecto a la naturaleza o con respecto al hombre era imposible a menos que Dios existiera como el punto de referencia último de todo ello. Dios, tan autosuficiente como aquel en quien el uno y los muchos son igualmente últimos, es aquel en quien las personas de la Trinidad son indistintamente exhaustivas, es la presuposición para el uso inteligente de palabras con respecto a cualquier cosa en este universo, ya sea los árboles del jardín o los ángeles en el cielo. Por consiguiente, los hombres deben razonar que el orden de la naturaleza se debe a la providencia de Dios. Esta providencia se muestra realmente allí. Los hombres deben razonar que las leyes naturales no pueden existir en sí mismas. Deberían razonar que la concepción de la ley nunca podría haber sido aplicada por la mente del hombre a los fenómenos de la naturaleza a menos que hubiera un Dios que está en sí mismo en orden absoluto o sistema absoluto y que por lo tanto ha implantado orden en su creación. Para Van Til, razonar analógicamente significa usar palabras en reconocimiento de que la mente humana y el orden y la diversidad de este mundo son reflejos finitos del sistema trascendente y exhaustivo de Dios de unidad y diversidad. El razonamiento unívoco es una afirmación de que la mente humana puede aplicar conceptos universales al mundo, pero sin que esos universales provengan de un Dios trascendente. La mente humana está en contacto con estos universales participando de alguna manera en el mismo ser que en última instancia determina la naturaleza del mundo, ya sea que se llame Dios o algo más. Esta afirmación puede ser un tanto explícita, como con la adopción de Tomás de Aquino, de la visión griega del ser, pero a menudo el razonamiento unívoco es menos obvio. Los cristianos a menudo asumen que cierta área de conocimiento no es afectada por la existencia del Dios cristiano, pero no intentan construir un sistema metafísico para apoyar esta área de conocimiento religiosamente neutral. Piensan que pueden identificar hechos particulares o emplear la lógica como áreas de terreno común religiosamente neutral entre el cristiano y el no cristiano. Estos cristianos razonan que debido a que los hechos o las leyes de la lógica son un terreno común neutral, el no cristiano los aceptará fácilmente como punto de partida en el argumento que eventualmente conducirá a probar la existencia de Dios. Pero a lo sumo, un Dios finito sería probado por este método, puesto que la premisa es que los hechos o leyes de la lógica son independientes de Dios. La premisa es inconsistente con la conclusión de que existe un Dios absoluto, un Dios del cual nada es independiente. Si el apologista cristiano asume que la causalidad es inteligible, ya sea que Dios exista o no, y luego trata de probar que Dios existe usando la causalidad, entonces no puede llegar válidamente a la conclusión de un Dios absoluto porque la premisa ya asume que hay un área de la vida, la casualidad, que es independiente de Dios. De nuevo, la premisa es solo consistente con un Dios finito. Si la lógica, la causalidad, el diseño y el ser tienen su origen en un Dios absoluto, entonces reflejarán la naturaleza de este Dios. No tendrán sentido en un mundo sin Dios, por su inteligibilidad. Todos ellos deben tener su origen en un universal concreto. En términos de la opción alternativa de una tensión dialéctica entre el uno y los muchos, los principios de unidad, tales como las relaciones de causa y efecto, el orden y el ser, no tendrán ninguna conexión con los diversos hechos individuales que se supone que deben unir. En términos de esta tensión dialéctica, no habría relaciones de causa y efecto que observar, ningún orden en el mundo que observar, ningún ser o reflejo de perfección que observar en los fenómenos de este mundo. Solo habría reinos mutuamente excluyentes de caos puro y unidad en blanco. Una primera causa no es en sí misma defendible, a menos que la primera causa sea trascendente, concreta y universal. Se trata de un particular aislado o de un universal vacío, los cuales son inconsistentes con la unidad causal
entre particulares y más generalmente socavan la inteligibilidad de la experiencia. A menos que la primera causa sea trascendente, concreta y universal, se trata de un particular aislado o de un universal vacío, los cuales son inconsistentes con la unidad causal entre particulares y más generalmente socavan la inteligibilidad de la experiencia. Y creación. Bajo del teísmo a la cristiandad, abajo. Estos argumentos tradicionales a veces se expresan como una prueba probable de la existencia de Dios. Mientras que la premisa del argumento mismo se sostiene con certeza o cerca de él, la premisa tiene un fundamento más firme que Dios, por lo tanto debe tener un fundamento que sea independiente de Dios. Tal argumento no puede probar un Dios absoluto, o incluso probar una tabla en un argumento más amplio para la existencia de Dios, porque la premisa lógicamente excluye a un Dios absoluto. Si Dios probablemente existe, entonces hay alguna probabilidad de que Él no exista, lo que implica que algunos hechos serían inteligibles incluso si Dios no existe. Pero si el argumento trascendental es correcto, que la inteligibilidad de todos los hechos y el concepto de probabilidad presuponen necesariamente la existencia de Dios, entonces no puede ser exacto decir que algunos hechos muestran que la existencia de Dios es meramente probable. El argumento trascendental para la existencia de Dios es un argumento para la existencia cierta de Dios porque, primero, es un argumento deductivo. Así que si el razonamiento de la premisa a la conclusión es válido, entonces la conclusión necesariamente sigue a la premisa. Segundo, como trascendental, no está discutiendo de un hecho particular a una conclusión, sino discutiendo de la naturaleza de los hechos mismos a la conclusión, puesto que abarca todos los hechos argumentando a partir de la naturaleza de los hechos, siempre y cuando la premisa esté correctamente establecida y las deducciones de la premisa sean válidas. El argumento no puede ser revocado por algún hecho recién descubierto. Si existe un Dios absoluto que es la fuente de toda unidad y diversidad en el mundo y cuya existencia es necesaria para la posibilidad de la racionalidad, entonces no puede haber ningún área de la vida, ningún hecho que sea religiosamente neutral, y al escoger un punto de partida que es lógicamente inconsistente con la conclusión deseada de la existencia de un creador absoluto, el cristiano es incapaz de defender otras doctrinas que son lógicamente dependientes de un Dios absoluto, tales como las normas éticas absolutas, el defecto moral como rebelión contra Dios, la salvación del pecado siendo provista exclusivamente por Cristo, una Biblia infalible y otras. El creyente cristiano tiene un terreno común en todas partes con el cual razonar con el incrédulo, pero no es un terreno religiosamente neutral. Todos los hechos son creados por Dios, hechos interpretados por Dios. Así, cada hecho en el mundo es revelador de Dios. Cada hecho prueba la existencia de Dios. El cristiano no puede comenzar su argumento para la existencia de Dios con causa, orden, ser o cualquier otro hecho de la creación, pero la intención debe ser mostrar cómo el punto de partida requiere un Dios absoluto. Cristianos y no cristianos comparten un terreno común metafísico, ético y epistémico, pero difieren en términos de su filosofía última en esas tres áreas. Debido a que los incrédulos inconsistentes en la aplicación de sus suposiciones últimas que niegan a Dios son capaces de aprender mucho de lo que es verdad sobre el mundo, pero al negarse a reconocer que toda la tierra es la tierra de Dios, el incrédulo no tiene justificación para poder pronunciar una sola palabra en afirmación o negación de algo, incluyendo palabras concernientes a causa, orden y ser. Explicando a los paganos virtuosos y sus civilizaciones. Ahora estamos en la parte, en un sentido, por supuesto, del título de este ensayo. Dada la necesidad del Dios cristiano para la posibilidad de la racionalidad, ¿cómo podría haber existido alguna civilización que no fuera explícitamente cristiana? Esta es otra versión de la antigua cuestión de explicar el pagano virtuoso, dadas las exclusivas pretensiones morales del cristianismo. Pero en consonancia con el argumento del cristianismo más arriba, la cuestión del conocimiento debe añadirse a la de la moralidad. Y puesto que la moralidad y el conocimiento son necesarios para que exista algo así como la civilización, podemos preguntarnos, dadas las exclusivas pretensiones morales y epistémicas del cristianismo, ¿cómo son posibles las civilizaciones paganas? Así como sería absurdo negar que hay muchos no cristianos que actúan éticamente de muchas maneras, y absurdo negar que los no cristianos poseen conocimiento en cualquier sentido. Así también sería absurdo negar que alguna vez ha habido civilizaciones no cristianas. Por las siguientes razones, la existencia de civilizaciones no cristianas no contradice la posición de que hay un sentido en el que la civilización cristiana es la única civilización posible. A. Los incrédulos deben ser lógicamente inconsistentes con su incredulidad.
porque para vivir en el mundo de Dios deben vivir por la gracia común de Dios, la gracia no salvadora que Dios da a los incrédulos. Primero, revelación natural. A. Revelación natural adquirida. Los incrédulos, a pesar de sus negaciones, todavía son creados a la imagen de Dios y viven en el mundo de Dios. Consecuentemente, el conocimiento de Dios es ineludible. Sin importar si uno ha oído hablar de la Biblia o no, desde la creación del mundo, la existencia de Dios ha sido entendida a través de lo que se ha sido hecho. Consecuentemente, el conocimiento de Dios es ineludible, sin importar si uno ha oído hablar de la Biblia o no. Desde la creación del mundo, la existencia de Dios ha sido entendida a través de lo que ha sido hecho. Romanos 1:20. Cada hecho, siendo una creación de Dios, es revelador de Dios, incluso la conciencia del incrédulo. Mientras vivan en el mundo de Dios, los incrédulos no pueden evitar conformar su comportamiento a las normas de Dios hasta cierto punto. Como un pez que trata de convencerse a sí mismo de que es un pájaro y que puede escapar del agua, todavía debe permanecer en el agua para poder respirar y seguir viviendo, contradiciendo la verdad sobre su naturaleza. Cornelius Van Til ha descrito al incrédulo como un niño que debe sentarse en el regazo de su padre para bofetearlo en la cara. Él confía en Dios para atacar a Dios. Puesto que la existencia de Dios es la precondición para la racionalidad, cada vez que el ateo usa palabras inteligibles, ciencia, etc., para atacar a Dios, el ateo está, de hecho, confiando en Dios para atacar a Dios. El ateo usa el capital robado del reino de Dios en su vano intento de construir el reino del hombre. Siendo criaturas de Dios en el mundo de Dios, los incrédulos deben ser lógicamente inconsistentes con su incredulidad. Los ateos pueden ser grandes científicos y grandes matemáticos, pero están siendo inconsistentes con su ateísmo en su participación en estos estudios, dado que la ciencia y las matemáticas y cualquier otro hecho en el mundo no pueden ser explicados aparte de Dios. Lo que el incrédulo afirma ser el último determinante de la naturaleza del mundo es inconsistente con la existencia de las matemáticas y la ciencia y todas las demás actividades humanas racionales. Como lo ha dicho Van Til, los incrédulos pueden contar, pero no pueden dar cuenta de lo que cuentan. B. Revelación natural innata. No solo los hombres deben razonar que Dios existe desde los hechos de la creación, sino que Dios implanta un conocimiento de sí mismo en la mente de los hombres. Si Dios no les diera a los hombres un concepto de sí mismo, no podríamos llegar a conocerle más solo a través de los hechos de la creación que, como argumentó Hume, podríamos llegar a conocer el concepto de casualidad meramente a través de las impresiones de los sentidos. Y si Dios se revelara solo por un concepto directo de sí mismo implantado en la mente de los hombres, entonces Dios sería un Dios finito, uno que no creara los hechos individuales de la experiencia, o los hechos de la experiencia tendrían que ser considerados como ilusorios, como en la filosofía de Platón. Dios es el Dios de la razón y de la materia, el uno y los muchos. Por lo tanto, en conjunto con la revelación de Dios de sí mismo a través de los hechos de la creación, el conocimiento innato e ineradicable de Dios en el corazón de cada hombre lleva a los hombres a actuar inconsistentemente con sus filosofías de negación de Dios en diferentes grados. Los incrédulos nunca han oído hablar de la ley de Moisés, sin embargo, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos 2:15. Influencia de la revelación especial. No solo los cristianos son influenciados por la revelación natural de Dios, sino que son profundamente influenciados por la revelación especial de Dios. Ha habido culturas no cristianas que han estado expuestas a una revelación especial a lo largo de la historia, pero la difusión mundial del cristianismo ha hecho esto mucho más extenso. Las naciones occidentales están mucho menos influenciadas por las enseñanzas bíblicas ahora que cuando eran conocidas como cristiandad. Pero el hecho de que sean culturas históricamente cristianas sigue siendo un factor muy influyente, aunque no reconocido. La idea del tiempo lineal del progreso en la historia era desconocida antes de la expansión del cristianismo. Marxistas, evolucionistas darwinianos y otros liberales que vislumbran un progreso científico y moral interminable para la civilización humana están operando con capital robado de una cultura previamente más cristiana. Otro ejemplo es la preocupación del liberalismo moderno por los pobres, aunque a menudo mal guiado por el estatismo, tiene una gran deuda con la influencia cristiana en la civilización occidental. Tercero, restringiendo la gracia. Los incrédulos son refrenados por la gracia común de Dios. Si los incrédulos fueran completamente consistentes con su incredulidad, serían completamente improductivos, sin razones para vivir o morir. Al restringir la plena manifestación de su naturaleza pecaminosa, Dios permite que los incrédulos sean lo suficientemente útiles para lograr sus propósitos más elevados. La gracia común no necesariamente produce la gracia especial y salvadora, pero los no salvos sirven un papel en el gran drama de la historia, la salvación de Dios de los elegidos. Romanos 9:17.
Sin embargo, si los no cristianos persisten en su incredulidad, la moderación de Dios es eventualmente removida y esa civilización es arrojada al basurero de la historia. Génesis 15:16, Romanos 1:24, 26, 28. El surgimiento y caída de las civilizaciones debe ser explicado por el motivo de la idolatría y el juicio, no por las etapas económicas de Marx o el azar o cualquier otro motivo centrado en la naturaleza o en el hombre. B. La conformidad del incrédulo a la ley de Dios es solo hacia afuera. Romanos 2:15 habla de las obras de la ley escritas en sus corazones, en distinción de la ley, sin ninguna cualificación, que están escritas en los corazones de los creyentes. Hebreos 8:10. Hay tres aspectos en cualquier acto completamente virtuoso: el motivo correcto, el estándar correcto, la meta correcta. En la cosmovisión cristiana, el motivo correcto para cualquier acto es el motivo para agradar y glorificar a Dios. La norma correcta es la ley de Dios. La meta correcta es avanzar el reino de Dios. El incrédulo a menudo conforma su comportamiento exterior a la norma correcta, pero carece del motivo y la meta correctos. Por ejemplo, un incrédulo puede hacer la obra mandada por la ley de Dios ayudando a alguien necesitado, pero como su motivo no era el amor de Dios y su meta no era el avance del reino de Dios, el acto no era completamente virtuoso. Y puesto que la ley de Dios ordena a las personas que tengamos el motivo y la meta correctos, el incrédulo ni siquiera ha alcanzado plenamente la norma correcta. Si la civilización cristiana es la única civilización en el sentido de que la existencia del Dios cristiano es necesaria para explicar la posibilidad de la civilización, las civilizaciones no cristianas pueden existir porque el Dios del cristianismo mantiene un gobierno comprensivo sobre su creación que sostiene, en un grado u otro, civilizaciones que no lo reconocen ni obedecen expresamente. Este sostenimiento sin reconocimiento implica, en primer lugar, que los no cristianos tengan conocimiento de Dios a través de la revelación natural, innata y adquirida y a través de la revelación especial, y que actúen de acuerdo con este conocimiento en lugar de ser consistentes con su incredulidad. En segundo lugar, la gracia restrictiva de Dios que permite a los no cristianos ser productivos para los propósitos más elevados de Dios, contrariamente a su naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, la conformidad no cristiana con las normas de la verdadera civilización es únicamente externa. Puesto que los no cristianos rechazan lo que es la precondición para la existencia de la civilización y puesto que se conforman a los estándares de la verdadera civilización solo exteriormente, se puede decir que las culturas no cristianas son civilizaciones solo en un sentido formal. Son civilizaciones en un sentido significativo, ya que su conformidad exterior con las verdaderas normas de la civilización resulta en contribuciones significativas al progreso de la verdadera civilización. Pero no son verdaderas civilizaciones en su sustancia, en sus corazones, en términos de sus presupuestos. Del teísmo al cristianismo, anticivilización. ¿Cómo se puede probar la infalibilidad de la Biblia? Que Abraham una vez vivió en Ur y que Jesús fue crucificado, murió y resucitó fuera de la ciudad de Jerusalén para redimir al mundo del pecado. He dado una defensa de la existencia de un Dios absoluto, pero he hablado de ella como la visión cristiana sin dar una defensa de los detalles de la doctrina cristiana. He aquí una breve explicación de cómo la existencia necesaria de un Dios absoluto se relaciona con el establecimiento del inventario completo de doctrinas cristianas. Ya he mencionado la Trinidad y la omnisciencia de Dios como atributos de Dios que están relacionados con la necesidad trascendental de la existencia de Dios. Por brevedad, debo referirme a la introducción a la teología sistemática de Van Til para una discusión de cómo otros atributos de Dios se relacionan con su necesidad trascendental. La siguiente es una defensa de la estructura básica del cristianismo. Cualquiera que afirme creer en un Dios absoluto está lógicamente comprometido a creer también en estas doctrinas. Y cualquiera que crea en las siguientes doctrinas está lógicamente comprometido a creer en un Dios absoluto. Creación. Según la especulación de Platón, un ser divino llamado el Demiurgo agregó forma racional a la materia preexistente y caótica para crear el mundo inteligible. En tiempos más modernos, Kant rechazó la extravagancia metafísica de un demiurgo, pero le dio la misma tarea a la mente humana, para combinar los detalles abstractos con la unidad abstracta para crear el mundo inteligible. En ambos casos, hay una original tensión dialéctica entre el uno y el muchos. La doctrina cristiana de la creación ex nihilo evita eso. Dios no creó, reformando cosas existentes independientemente.
toda la unidad y pluralidad del mundo deriva de Dios. No podría haber algo igualmente eterno independiente de Dios desde el cual Él hizo el mundo, porque eso destruiría la unidad última del universo. El universo sería en última instancia misterioso, en lugar de ser en última instancia racional, si hubiera cosas que existieran independientemente de la mente última en el universo. Además, cualquier mente finita debe ser mente creada. Debe ser ontológicamente distinta de Dios porque Dios es necesariamente omnisciente. La omnisciencia de Dios es necesaria para que el mundo no sea finalmente irracional. Si Dios no fuera omnisciente, sus conceptos no se extenderían a todos los detalles, dejando esos detalles como abstracciones irracionales. Y por último, la existencia de fallas morales por parte de los humanos requiere una distinción ontológica entre Dios y los humanos. Para Dios, el ser último en el universo, cometer pecado requeriría que el pecado fuera tan último como la bondad, lo que significaría que el universo sería finalmente contradictorio. Caída. Para el ateo moderno, el relato bíblico de la caída histórica del hombre de la perfección al pecado no parece más creíble que una fábula infantil. La verdad es que una caída histórica es necesaria para la posibilidad de racionalidad en el universo. Si no hubiera caída, entonces el mal y el irracionalismo serían aspectos originales del universo e igualmente últimos con bondad y racionalidad. Una caída histórica preserva la ultimidad de la bondad y racionalidad del universo. La creación debe haber sido originalmente buena. No podía haber maldad en Dios porque entonces la negación sería tan definitiva como la afirmación. Cometer adulterio sería tan definitivo como no cometer adulterio. No es, al mismo tiempo y en el mismo sentido, equivaldría a es. Obviamente, tal universo sería en última instancia irracional. La ley de la no contradicción no se aplicaría a él. Por lo tanto, el pecado debe haber sido introducido por el hombre. Revelación redentora y redención. El pecado requiere juicio, Dios es vida, y la rebelión contra él debe resultar en la muerte. El hecho de que la humanidad pecadora y el mundo viviente que nos sostiene continúe existiendo después de la caída debe significar que Dios ha extendido la gracia a la humanidad. Ya que Dios define el bien, el pecado de la humanidad debe ser una cuestión de hacer la vista gorda hacia Dios, suprimiendo el conocimiento de él. Y puesto que el hombre es pecador, el mensaje y los medios de salvación deben venir de fuera del hombre. Puesto que el pecado, por naturaleza, implica la supresión del conocimiento de Dios, si esa revelación redentora de ser efectiva, debe ser muy clara y no fácilmente destruida, como en la revelación escrita de la Biblia. Además, los medios de salvación no serían revelados por la revelación general y natural, tal como fue creada. La naturaleza no necesitaba redención, era perfectamente buena. Esta revelación redentora sería infalible como fue escrita originalmente por los profetas porque, primero, Dios por naturaleza habla infaliblemente puesto que Él es omnisciente y no hay una autoridad más alta por la cual Dios pueda ser juzgado por estar equivocado. Y dos, no hay ninguna distorsión necesaria en el acto del profeta que registra la revelación porque la mente del hombre es totalmente una creación de Dios y el hombre fue creado originalmente con el propósito de una comunicación no distorsionada con su creador. El pecado no destruye la naturaleza del hombre. Juicio futuro. Los hombres pecadores concluyen del hecho de que Dios todavía no los ha juzgado por su pecado que están libres del anzuelo, que no hay justicia última en el universo. Pero negar que el mundo está gobernado por un Dios absolutamente justo reduce toda la vida humana a la insignificancia. Dios, como ser absolutamente justo, no puede permitir que ninguna injusticia quede impune para siempre. Lo que los hombres pecadores deberían concluir de la deficiencia en el juicio temporal es que se les ha extendido un tiempo de gracia para permitirles arrepentirse y recibir la salvación, pero que la justicia de Dios no puede dormir para siempre. Así que eventualmente debe haber un día de rendir cuentas. La estructura básica del cristianismo: creación, caída, revelación redentora, redención y juicio final. Puede deducirse directamente del concepto de un Dios absoluto como se definió anteriormente. Cualquier doctrina no tan derivada es establecida simplemente por el hecho de que Dios la enseña en las Escrituras. La estructura básica del cristianismo, creación, caída, revelación redentora, redención y juicio final, puede deducirse directamente del concepto de un Dios absoluto como se defendió anteriormente.
Cualquier doctrina no tan derivada es establecida simplemente por el hecho de que Dios la enseña en las Escrituras. La verdad de las Escrituras se establece en parte por el hecho de que enseñan la existencia de un Dios de una naturaleza particular, el Dios absoluto, y las doctrinas estructurales que conllevan la existencia de tal Dios. Estas doctrinas son necesariamente ciertas como condición previa para la racionalidad. Sin embargo, si alguna afirmación particular de la revelación es genuina, también involucra pruebas empíricas como el cumplimiento de la profecía predictiva dada en esa revelación. Deuteronomio 18, 21 al 22, Jeremías 28, 15 al 17. Y la investigación sobre la exactitud de la transmisión de los escritos inspirados originalmente. Estas investigaciones empíricas no deben ser y no pueden ser llevadas a cabo desde el punto de vista de la neutralidad hacia Dios, tratando cada explicación concebible de los hechos como igualmente probable, como incluso algunos filósofos cristianos han argumentado, puesto que la existencia de Dios es necesaria para la posibilidad de la inteligibilidad de cualquier hecho. Dios es la presuposición de la relevancia de cualquier hipótesis, ya sea que esa hipótesis se refiera a un reclamo de revelación o a una reacción química en el laboratorio científico. Conclusión. El cristianismo es la filosofía más racionalista posible, no en el sentido de que todo el conocimiento proviene de la deducción, sino en el sentido de que la razón determina todas las cosas. Una mente absolutamente racional determina eternamente todo lo que sucede. Cualquier compromiso con esta doctrina es compromiso con un irracionalismo final que destruye la posibilidad de cualquier racionalidad en el mundo. Parménides es a menudo considerado como el racionalista preeminente, y podría ser en términos de tratar de derivar todo el conocimiento de la deducción. Su método era un intento de hacer que toda la realidad fuera plenamente comprensible para la mente humana finita. Pero para hacer esto, aún superficialmente plausible, tuvo que negar la realidad de los detalles. La única realidad que quedaba era un vacío sin sentido. El cristianismo no necesita negar la complejidad masiva y misteriosa del mundo para afirmar su racionalidad. Todos los universales y particulares encuentran su origen en el Dios universal concreto. Para él no hay misterios. Con este tipo de Dios podemos mantener la realidad y la justicia en una sola visión. Con un Dios que es la fuente de lo subjetivo y lo objetivo, y que nos hizo a su imagen, podemos reconocer que toda teoría es empíricamente subdeterminada, que todos los hechos son hechos interpretados, a la vez que nos aferramos a un mundo objetivo de hechos independientes de nuestras mentes que nuestras mentes no pueden conocer. Sin tal Dios no podría haber civilización humana. Y cuanto más nuestro mundo abraza a Dios consistentemente a través de su mediador redentor Jesucristo, la civilización se convertirá en el ideal de justicia, conocimiento y belleza.